Muy buenos días. En este sábado 23 de marzo ya se huele la Semana Santa y para no hablar de Semana Santa hoy, voy a hablar de algo que nos han vendido, que son los derechos sociales y sobre todo lo que es público, gratuito y universal. ¿Qué puede ser público, gratuito y universal? La educación, bueno, nos han dicho que la educación es gratuita en España, pero algo tiene que pasar cuando un padre tiene que gastarse 189 euros en los libros. Si pagas 189 euros, no es gratis. Si tienes que estar llevando a los niños al colegio, tienes un gasto. Si todo lo que conlleva las actividades del colegio se pagan, tampoco son gratuitas. Pero nos han dicho que la educación en España es gratuita. Es mentira, pero siempre suena muy bien. Me recuerda esos mensajes que me mandaba hace tiempo Vodafone, que me decía, se ha renovado gratuitamente, una vez después de pagar la factura, se ha renovado su tarifa de forma gratuita. Pública, ¿qué significa pública? ¿Que es de acceso libre? Sí. Yo vivo en Murcia. Si tengo que ir al médico en Alicante, soy un desplazado. Si tengo que ir como desplazado, entonces es que tenemos una sanidad partida por regiones, por comunidades, incluso por ciudades autónomas. Para eso tenemos un Ministerio de Sanidad y una Secretaría de Estado de Sanidad para la compra de material sanitario de Ceuta y Melilla. Únicamente para eso. ¿No podrían solventarlo ellos mismos? ¿Una ciudad autónoma? No, para eso necesitamos un chiringuito nacional. Universal. ¿Es para todo el universo? ¿Pedro Sánchez es el presidente del universo? Podría serlo. La cosa es que pública, gratuita y universal no significa absolutamente nada más que mentiras, mentiras y más mentiras. Cuando tienes que ir al médico, cuando tienes que ir a urgencias y tú sabes perfectamente que acudir al servicio de urgencias se va a llevar de 5 a 14 horas de tu vida, ojito con la decisión que tomas, hasta el punto de que decides evitarlo. ¿Que hay mal uso por parte de los usuarios? Está claro. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante de entender. El Estado español, no hace mucho tiempo, hubo un presidente que era muy amigo de Bush, que ponía los pies sobre la mesa y que hablaba con acento tejano el catalán. Se llamaba Pepe María Ansar, José María Aznar. Con José María Aznar, un ciudadano tenía educación gratuita, sanidad gratuita, carreteras gratuitas y policía y bomberos gratuitos, pagando más o menos unos 4.700 euros de impuestos al año. Por suerte llegó el progreso y con Pedro Sánchez necesitamos más de 13.000 euros para tener sanidad gratuita, policía gratuita o educación gratuita. Más de 13.000 euros por español en impuestos. Ojito al retorno que tienes de servicios con lo que te cobran de impuestos. España es un país que todos los euros de tu vida, todos los euros, tienen impuestos. Si tú cobras la nómina y tienes unas retenciones y entonces a ti te llega el líquido, ponga lo que ponga tu nómina, a ti te llega un líquido. Vamos a poner una cifra, 1.500 euros. Cuando tú ya tienes esos 1.500 euros, ya le has pagado al Estado, pero es que el empleador también le ha pagado al Estado. Ya eso ya tiene un buen filtro. Recuerda, luego tendrás la declaración de la renta. Pero de esos 1.500 euros, los 1.500 tienen impuestos. Cualquier cosa que hagas con ese dinero, paga impuestos. Cualquier cosa que compres, tiene IVA. Impuestos. Tienes que pagar el catastro, tienes que pagar el sello del coche, tienes que pagar todo. Todo el día. Para tener un coche tienes que pagar la ITV, tienes que pagar el impuesto de vehículos de cada municipio. Tiene un precio porque la España es asimétrica multinivel. El 100% de los euros que tienes pagan impuestos. Es impresionante. Cuando estudias economía te dicen que a partir del 22% hasta el 33% es expolio fiscal. Los españoles nos meamos en la boca del expolio fiscal. Más de un 38% de media de impuestos y el resto del dinero todo va a pagar impuestos. Pero bueno, recordad, ese dinero es para pagar la sanidad, es para pagar el trasplante para una pobre niña en silla de ruedas invidente. Hay que tomárselo así. Si empiezas a pensar que con ese dinero le pagábamos las furcias y la droga a los dirigentes políticos, se te van a quitar las ganas de pagar impuestos. Vas a empezar a ser poco solidario. Poco o muy poco solidario. Si hablamos de que en un solo país tenemos muy distintas realidades, tiene mucho que ver con la atención sanitaria, tiene mucho que ver con la educación, tiene mucho que ver con el nivel educativo. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Para mí, el español es, digamos, un ciudadano de cuarta o de quinta dentro de España, porque ya hemos visto que lo que es público, gratuito y universal significa lo siguiente. Si tú haces una planificación de cuánto personal necesito para tener en sanidad, la haces en base al censo poblacional.
Si el censo poblacional en 20 meses aumenta en 1.600.000 personas, obviamente se van a saturar los servicios porque no tienes gente contratada para estos servicios. Así que nos damos cuenta de que empieza el español a quejarse de que aquí hay muchísima gente que viene al médico. Gratuita y universal. Gratuita y universal. Toda África puede venir al médico a Murcia, a Valencia o a Asturias que no es desplazado. Pero yo sí soy desplazado fuera de Murcia. Y todo esto hay que pagarlo. Y se ha convertido en un trapicheo habitual de medicamentos, en un trapicheo habitual que venga gente, incluso Brahim Gali vino a curarse aquí del COVID. Ojito a la fiesta. Pero no solo eso, que en esta España donde todo es público, gratuito y universal, para unos sí y otros no. Ya sé para quién es público, gratuito y universal la educación, para quién es la sanidad y para quién son las carreteras públicas y gratuitas. Acordaos de cuando los youtubers se iban a Andorra y te decían qué insolidarios que utilizáis estas carreteras que se han pagado con los impuestos de vuestros padres para iros de España. Insolidarios. Y claro, ese youtuber que a lo mejor el año anterior había pagado solo en un año 700.000 euros de impuestos, creo que su parte de carretera la tenía el tío pagado. Pero, ¿qué es público, gratuito y universal? Os lo voy a explicar porque lo tengo a unos, en línea recta, 70 metros de este piso viejo. Es un hotel abierto lleno de africanos. Estos africanos, sanos y grandotes, robustos, viven en un hotel que se les ha abierto para ellos, donde unas chicas les traen la cena, les lavan la ropa, les limpian las estancias y pueden circular por nuestras carreteras que no han pagado, tener médico que no han pagado, jamás han contribuido en nada y todas las semanas les hacen una pequeña entrega de dinero en efectivo que puede variar entre 50 y 110 euros. Aquí en Murcia son más o menos 50 euros. En la Comunidad Vasca son 110 euros a la semana en efectivo. ¿Qué cosa? La moneda digital tampoco es para ellos. Así que esta persona efectivamente puede pensar que en España todo es público, gratuito y universal. A los españoles les crece el dinero en los árboles, en los que queden después de las placas solares. Esta persona puede tener médico sin lista de espera. ¿Sabéis lo duro que es que tu mujer se enferme y te digan que puedes estar 1 año y medio esperando para que te hagan una prueba? Que lo que tienes que hacer es irte a la privada. Quitemos de la ecuación a mi mujer y pongamos en la ecuación a un tipo que ha entrado ilegalmente en patera desde Senegal. Ese tío tiene un problema en un riñón, ese tío lo ve un especialista, automáticamente. Si tiene que hacerse un TAC, se le hace, se le lleva, se le trae, se le aloja, se le da la comida. Y respetamos incluso cuál sea su religión para comprarle la comida. Ese sí que la tiene pública, gratuita y universal. Y no solo eso, sino que hay un plan para que tenga 2 años para adaptarse a vivir pública, gratuita y universalmente en España. Le vamos a dar una vivienda. Eso de los alquileres tensionados es solo para los puñeteros españoles o para la gente que viene a trabajar a España. Tenemos ingresos mínimos vitales y en otros lugares el RGI, por ejemplo. Ayudas al alquiler, tarjetas recargables para comprar comida, todo tipo de ayudas y te compran la ropa, la que tú quieras. Por supuesto, ropa de marca y que esté muy bien. Telefonía móvil, todo gratis. ¿Pero es gratis? ¿O la pagas tú? ¿La pago yo? ¿La pagamos entre todos? ¿Cómo hemos llegado a esta desvergüenza? Es la misma desvergüenza cuando te dicen que Pedro Sánchez se va de vacaciones al Palacio de la Mareta. Si Pedro Sánchez se va de vacaciones al Palacio de la Mareta y fleta un Falcon con 40 invitados, todo lo que pasa allí también lo pagas tú. Y hemos normalizado que yo tengo que pagar las vacaciones y los lujos a estos sinvergüenzas. Que quieren hacer una reunión en el Museo del Prado y montar una cocina allí, no te preocupes que viene el Golfo del chef Andrés y te monta el festival. Sin problema. La España asimétrica multinivel de ricos y pobres. La España donde, por ejemplo, un asturiano puede recibir fondos Miner, 26.000 millones de euros que han servido para que Asturias sea la comunidad menos productiva de Europa, de prácticamente toda la OCDE. Asturias exporta jóvenes. Es la zona del planeta Tierra con más tasa de desempleo del mundo. Si volvieran los asturianos que han tenido que irse porque no tienen trabajo. Para los asturianos que tienen que huir de Asturias también es público, gratuito y universal. 26.000 millones de euros de fondos Miner para abrir sidrerías y zapaterías. 26.000 millones de euros que se han perdido absolutamente en la nada. Hay cosas que sí que efectivamente te dicen que hay una España multinivel. Absolutamente multinivel. Yo no tengo los mismos derechos judiciales
que Puigdemont o que Oriol Junqueras. Mis hijos no tienen los mismos privilegios ni las mismas posibilidades que un inmigrante ilegal al que le vamos a dar un cursillo y que le vamos a fomentar una empresa para que lo contrate una persona que ni sabe hablar el idioma, ni siquiera sabe comportarse, ni tiene asumido el conocimiento de la empresa, pero como a la empresa le van a subvencionar, resulta que hay una discriminación positiva hacia ese inmigrante. Discriminaciones positivas totalmente distintas. En la España que tiene una diferente hacienda si eres navarro, vasco, ahora vamos a tener otra hacienda distinta para los catalanes y todo esto teniendo en cuenta que todas las comunidades autónomas tienen que tener pública, gratuita y universal todas las ayudas para el inmigrante ilegal que venga a España. Entran más de 15.000 al día. No penséis en el que entra por patera. En España, la llegada de inmigración ilegal se hace a través del aeropuerto Madrid-Barajas y el Prat. Más de 15.000 inmigrantes ilegales cada 24 horas. Y todos comen, todos tienen ropa y todos se alojan. Y el español quejándose de que si está tensionado el alquiler, de que si los impuestos, que si el precio del combustible, que si nos ponen el IVA al 21% del recibo eléctrico. España es el país de los 48 millones y medio de habitantes donde hay 9 millones de personas que tengan un contrato fijo de 40 horas. 9 millones de 48 millones y medio. Por eso tenemos la situación que tenemos. ¿Para quién es público, gratuito y universal? ¿Para ti? ¿Para mí? No. ¿Para quién es público, gratuito y universal? Hay un dato que creo que deberíamos de recapacitar al respecto. ¿Sabíais que se contabilizó todo el dinero que se había robado políticamente en España, desde 1989 a 2018, y la suma eran más de 124.000 millones de euros robados en casos de corrupción de la política? 124.000 millones de euros, por el amor de Dios. Podríamos solventar la deuda de media España, de las comunidades autónomas que supera los 330.000 millones, pues fijaros, quitar ahí un tercio de la deuda. No se ha recuperado nunca ni un duro del expolio. Por lo tanto, delinquir y robar dinero, si eres político, también es gratuito y universal y público, porque solo lo pueden robar. Hay delitos que solo puede cometer un político. ¿Cuándo nos vamos a cansar los españoles de todo esto? ¿Hay algún momento en el que nos cansemos de esta diferente legislación para un español, para un inmigrante ilegal, para un político? ¿Cuándo nos vamos a cansar? La semana de pasión, como se suele conocer la Semana Santa, la llevamos viviendo los españoles 45 años. Acostumbrados a portear el trono del político corrupto, del golfo, del delincuente y del inmigrante ilegal que si es morenito no es delito, que puede hacer violaciones grupales, que hermana yo no te creo. Así que como la intención de este programa, que hacemos los fines de semana, es hablar de otro tema, convéncete, asúmelo, es verdad. Tienes derecho a que sea público, gratuito, universal, que lo va a pagar, como siempre lo paga, Amancio Ortega, porque creo que esto lo tiene que pagar todo Amancio Ortega, o el rico de turno, porque subiéndole los impuestos a los ricos, se solventa todo esto. ¿No veis lo bien que vamos? Es la moto de Europa, España. Así que la moto de Europa, creo que ahora la va a pilotar nuestra queridísima compañera Inés, que espero que hoy nos dé una explicación maravillosa del clima climático que nos viene para esta Semana Santa. Mañana es Domingo de Ramos y mañana vamos a hablar de un tema muy distinto para no hacernos mala sangre, joder. Porque es cierto que todas estas discriminaciones que padecemos, sobre todo cuando afectan a un ser querido, que te das cuenta de lo que pasa, que no hay dinero para lo que realmente es importante, pero sí que hay dinero para lo que realmente habría que eliminar, que es la corrupción, que es subvencionar al delincuente, que es pagarle las juergas a los políticos de turno, que es mantener a media África que vienen encima, la inmensa mayoría de ellos, a delinquir. Un día nos vamos a cansar y le vamos a dar una patada a todo esto, o a lo mejor no.